Revelado. La sorprendente decisión de mi nuera que transformó nuestra relación por 50.000 coles. Javier, un carpintero de manos callosas y sabiduría acumulada, contemplaba su taller en Guadalajara. Las cerraduras de madera y el olor a pino lo rodeaban, pero en su mente danzaba una sombra. Valeria, su nuera, había cruzado la puerta aquel día. Su presencia, como un rayo de sol en un día nublado, se convirtió en una tormenta dentro de su pecho cuando pronunció aquellas palabras. ¿50.000 pesos? Lo que para ella era un proyecto de diseño ecológico, para él era una carga, un cuestionamiento a su valor como hombre y trabajador. La idea le martillaba la cabeza. Valeria provenía de una familia adinerada, una joven arquitecta que vivía en un mundo donde el éxito giraba en torno a cifras y lujos. Javier había levantado su vida con esfuerzo, enseñándole a sus hijos que la verdadera riqueza estaba en la honestidad, en el sudor. Ahora, esa joven que representaba un universo opuesto venía a ofrecerle una mano, pero dañar su orgullo era algo que nunca se había imaginado. Sintiéndose acorralado, Javier dudaba entre el deseo de complacer a su familia y la necesidad de aferrarse a sus principios. ¿Acaso aceptar la oferta significaba claudicar ante los valores que siempre había defendido? El ruido constante de las herramientas en su taller resonaba como un eco de su agitación interna. Los rumores en la familia empezaban a circular. Sus hijos discutían. Algunos veían la inversión de Valeria como una oportunidad de ascender, pero otros cuestionaban si se trataba de una trampa disimulada. Javier escuchaba atentamente sus voces, sintiendo cómo su propia mente se tornaba en un laberinto. La presión iba aumentando, ahogándolo en un mar de pensamientos contradictorios, como una tormenta que no encontraba su rumbo. A cada instante, los recuerdos de su vida lo atormentaban. Había trabajado años para que su familia tuviera lo que hoy disfrutaban, pero la oferta de Valeria parecía desafiar toda su existencia. Si acepto, ¿qué dirán mis amigos del taller? ¿Y si fracasamos? ¿Pierdo mi dignidad por dinero? Por un momento, imaginó lo que sería mostrar una fachada de éxito, pero su mente lo devolvía a la cruda realidad de su jornada diaria, el esfuerzo, las luchas, la satisfacción de construir algo con sus manos. Una noche, mientras Valeria examinaba unos planos, Javier la observó en silencio. La pasión que irradiaba mientras hablaba sobre sostenibilidad y transformación de espacios despertó en él una chispa de admiración. Pero esa admiración se teñía con desconfianza, miedo a que el camino de la ambición los separara más y no los uniera. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Una noche, mientras el taller se llenaba de sombras y la tensión se adensaba como la niebla, Valeria sacó una carta de su mochila. Antes de abrirla, la miró de reojo, y esta vez fueron sus ojos los que brillaban. «Es un compromiso que va más allá del dinero», dijo ella, y su voz temblaba, como si también estuviera lidiando con sus propios fantasmas. Pero lo que leyó Javier en esa carta podría romper la frágil barrera entre ellos o hacer que su relación se rompiera para siempre. El dilema lo consumía. ¿Debería aceptar lo que representa un nuevo comienzo o aferrarse al pasado y a su orgullo a costa de perder una oportunidad para sanar? Mientras el silencio se hacía denso, Javier sintió que el tiempo se detendía y la decisión pesaba sobre él como un yunque. Javier tomó la carta entre sus manos, sintiendo la textura del papel como si fuera la manifestación tangible de su ansiedad. Las palabras de Valeria se mezclaban en su mente con recuerdos de su propia trayectoria, y una advertencia resonaba en su interior. ¿Acaso era el momento de abrirse a un mundo que siempre había considerado ajeno o era un paso hacia el precipicio de la traición a sus principios? Respiró hondo,
sus pensamientos chocando como dos maderas mal unidas. ¿Qué narices significa este compromiso?, se preguntó, mientras Valeria lo observaba, cada segundo pesando una tonelada. La duda lo carcomía. Aceptar su oferta significaba escribir una nueva historia, pero también arriesgar su legado, la forma en la que había construido su vida y la manera en que sus hijos lo veían. Esa batalla interna era brutal. A pesar de su reticencia, comenzó a considerar lo que Valeria podía aportar. Ella no solo tenía los recursos financieros, sino también una visión fresca y una educación que él jamás había tenido. En su taller, Javier conocía cada herramienta, cada técnica, pero jamás había explorado el lado estético del diseño que ella manejaba. La rabia de su orgullo empezó a ceder ante el crecimiento personal. ¿Por qué no puedo aprender de ella?, pensó, permitiendo que una chispa de curiosidad iluminara sus inseguridades. Pero al mismo tiempo, la imagen de sus amigos del taller, aquellos que habían luchado a su lado, se presentaba desafiándolo. ¿Cómo podría mirarles a los ojos si acepto esta ayuda?, se cuestionaba. Valeria extendió la carta, su voz suave perforando el silencio. Javier, este proyecto no es solo una idea. Este es un plano para construir algo más grande que un simple negocio. Esta es una oportunidad de mostrar el talento que llevas dentro. Y yo quiero hacer esto contigo. Sus ojos ardían con determinación, pero Javier no podía sacudirse la imagen del pasado, de su trabajo arduo y de los sacrificios realizados por su familia. Después de interminables segundos, se encontró hablando en voz alta, casi sin darse cuenta. ¿Y si no funciona? ¿Y si esto es solo una ilusión? Su voz temblaba, el miedo borboteando en su garganta. Valeria se inclinó hacia él, la empatía reflejada en su mirada. Cada avance que damos, cada error que cometemos, son lecciones valiosas. No estoy aquí para cortar tus alas, sino para que juntos podamos volar más alto. Las palabras le tocaron una fibra sensible. Sin embargo, la carga de la decisión aún lo oprimía. Esa noche, tras la conversación, Javier no pudo dormir. Caminó por su taller, sintiendo el ambiente familiar, el murmullo de la madera Fibonacci y el susurro del pasado. Un nuevo pensamiento comenzó a germinar. ¿Y si este proyecto es, de hecho, una nueva roca sobre la que construir mi legado? A medida que la idea se asentaba, su mente se iluminaba. A la mañana siguiente, una decisión se formaba en su interior. No era el final de su orgullo, sino su evolución. Empezó a esbozar en un papel sus ideas sobre el proyecto, la posibilidad de un espacio que fusionara sus habilidades y las de Valeria, un diseño que contara la historia de su vida, la tradición de su oficio y la innovación que ella podía aportar. Mientras sus lápices danzaban sobre el papel, un nuevo monstruo surgió, el miedo a lo desconocido. Había llegado el momento de enfrentar la cruda realidad. Debía mostrarle a Valeria que estaba listo para asumir el riesgo, que estaba dispuesto a dejar atrás sus viejas creencias. Pero, al mismo tiempo, en su interior, un nuevo miedo crecía. ¿Valeria realmente creería en mí o solo veía el dinero detrás de este pacto? Sin embargo, el peso de la decisión lo había transformado. Ahora no solo pensaba en el proyecto, sino en lo que significaba para su relación. El camino crudo hacia la colaboración se presentaba ante él, un futuro que, aunque incierto, podía forjar una nueva conexión familiar. Con este renovado sentido de propósito, Javier se dirigió hacia el taller de Valeria, decidido a compartir su visión y el sueño de redactar un nuevo capítulo en sus vidas. Pero al abrir la puerta, algo en el aire cambió. Un mensaje inesperado en su teléfono emergió. Una llamada de un antiguo compañero del taller, un reto que pondría a prueba todo lo que había estado construyendo. Enfrentaría no solo su relación con Valeria, sino sus propias aspiraciones. ¿Estaría Javier listo para enfrentar el desafío que lo acechaba? La llamada de su antiguo colega resonó en su mente, una mezcla de nostalgia y ansiedad que lo paralizó por un instante. Javier recordaba cómo su amigo,
Luis había dejado el taller para seguir un camino por el que tantos habían soñado, pero pocos se atrevían a explorar. Sabía que la llamada no solo traía recuerdos, sino un desafío que podría cambiar su vida de una manera que nunca había imaginado. Con el pulso acelerado, Javier presionó el botón para responder. La voz de Luis, vibrante y cargada de entusiasmo, le recordó lo que había amado en su oficio: la camaradería, las noches largas de trabajo, el olor a madera fresca. Pero también planteó una realidad cruda, una oportunidad de inversión de $50,000 que podría catapultar su taller a otro nivel, pero que también requeriría que dejara de lado sus viejas prácticas y adoptara nuevas estrategias. Javier, esto no es solo un préstamo, es un desafío. Quiero que formemos un equipo para un nuevo proyecto que combina diseño y tecnología. No podemos quedarnos atascados en el pasado. Cada vez que miro tu trabajo, sé que tienes el potencial para más, insistió Luis, convencido de que su amigo podía evolucionar. Mientras escuchaba, Javier sintió una mezcla de excitación y temor. La idea de invertir en un nuevo enfoque lo atraía, pero también lo llenaba de dudas. ¿Estaba preparado para rediseñar su vida y su taller? ¿Tenía la capacidad de integrar las visiones de Valeria y Luis sin perder su esencia? Cada palabra de su amigo era un empujón hacia lo desconocido, un llamamiento a cruzar un umbral que había estado evitando. La perspectiva de colaborar con Luis, alguien que había sido como un hermano, y ahora con Valeria, lo desafió a dejar atrás sus reservas. Las imágenes de su trabajo en el taller comenzaron a reorganizarse en su mente. Ha sido un luchador a lo largo de los años, siempre honrando la tradición de su oficio, y ahora era el momento de innovar. Con una determinación renovada, decidió que tenía que explorar todas las posibilidades, no solo por él, sino por su legado, por sus hijos. Al final de la llamada, Luis le insinuó la urgencia. «Tengo que saberlo pronto, Javier. Esta oportunidad se moverá rápido y otros están atentos. ¿Estás dentro?» Javier sintió la presión en su pecho. No era solo una decisión de negocios. Era una elección personal que podría redefinir su identidad. Luchando contra sus inseguridades, formuló una respuesta que no solo lo incluyera a él, sino que también considerara a Valeria. Antes de colgar, tuvo una revelación. Tendría que abordar a Valeria, compartir su visión y tomarla en cuenta. Reconocer su talento no era una traición, sino una manera de construir algo verdadero desde sus nuevas ideas. Al cerrar la conversación, una resolución formó un halo de claridad a su alrededor. Al llegar al taller de Valeria, su corazón latía con fuerza. Ahora sabía que no solo quería acogerse a su apoyo, sino que deseaba que ella fuera parte de este nuevo capítulo. Al cruzar el umbral y enfrentarse a ella, la energía en la sala pareció cambiar. La tensión del pasado se había transformado en un aire cargado de posibilidades. «Valeria», comenzó, sintiendo la sinceridad fluir a través de sus palabras. «He estado pensando en la propuesta que me hiciste y lo que significa para nosotros. También he recibido una llamada de Luis, y me gustaría que trabajáramos juntos en esto. Quiero incluirte en este nuevo proyecto». La mirada de Valeria se iluminó, pero al mismo tiempo entendió la responsabilidad que significaba. Sin embargo, el momento de calma se rompió abruptamente cuando Javier se dio cuenta de que en este camino hacia una nueva identidad profesional, también necesitaría confrontar a aquellos que le cuestionarían su evolución. El desafío no era solo construir un negocio, sino enfrentar a su antiguo círculo, esos amigos que podrían no entender su deseo de cambio. ¿Estaría Javier realmente preparado para todo lo que eso significaba? ¿Podría cambiar no solo su trayectoria, sino también cómo era visto por su entorno? La respuesta se dibujaba en el aire, vibrante y desafiante. Una nueva etapa comenzaba, pero lo desconocido seguía acechando. ¿Podría encontrar la fuerza necesaria para afrontar no solo sus temores, sino también a las personas que siempre había tenido a su lado? Mientras Valeria sonreía, el eco de unas palabras reverberó en su mente. El momento de la verdad había llegado. Javier sentía el peso de la decisión aplastarlo mientras Valeria lo miraba con expectativas en sus ojos. La propuesta de Luis, palpable en su mente,
parecía una balanza entre el pasado y un futuro incierto. Se daba cuenta de que estaba a punto de abrir un nuevo capítulo, pero el temor a lo que pudiera perder lo mantenía en una lucha interna, oscilando entre el deseo de avanzar y el apego a lo conocido. Valeria, esta no es una simple colaboración, es un cambio de paradigma, continuó Javier, sintiéndose cada vez más emocionado pero también vulnerable. Necesitaba que Valeria entendiera la magnitud de lo que estaban a punto de emprender. Ella, que había demostrado ser una creadora excepcional a nivel artístico, pero también en su capacidad de pensar estratégicamente. ¿Estás segura de que quieres formar parte de esto? Es una decisión que va más allá de nuestro trabajo, le dijo, dejando entrever su propia inseguridad. Su voz tembló ligeramente, revelando un atisbo de fragilidad, lo que hizo que Valeria lo mirara con una mezcla de respeto y desafío. Javier, he querido esto tanto como tú. Lo hemos discutido, lo hemos soñado. No puedo dar un paso atrás ahora, respondió con firmeza. Sus palabras erguían las barreras que Javier había considerado frágiles. La pasión que ella sentía y la convicción con la que estaba dispuesta a aventurarse despertaron algo en él. Sin embargo, la verdad seguía sinalizando inseguridades en su interior. ¿Y qué hay de nuestra relación profesional? La pregunta parecía salir de su boca sin filtro, sorprendiendo incluso a Javier. Era consciente de que su conexión, construida con esfuerzo, podría cambiar drásticamente con el nuevo proyecto. Lo que estamos a punto de hacer puede complicar lo que hemos establecido. Valeria cruzó los brazos, el ceño fruncido. ¿De verdad crees que esto puede arruinar lo que hemos creado? Javier, nuestra relación puede fortalecerse. Si logramos integrar nuestras visiones y unir nuestras habilidades, la sinergia que generemos puede ser transformadora. Las palabras de Valeria resonaron en su mente, como un eco que lo impulsaba hacia adelante. Tal vez había suficiente fortaleza en su vínculo para sostener el peso de un nuevo reto. Pero a su vez, Javier era consciente de que la aceptación de Luis también significaba abrirse a las críticas. Sabía lo que pensaban sus viejos amigos, aquellos que aún caminaban a su lado por el taller. ¿Qué van a decir? Su voz era un susurro, era prácticamente una súplica disfrazada. No todos entenderán este camino. Algunos en el taller podrían ver esto como una traición a todo lo que hemos hecho. Valeria se acercó, su mirada se mantuvo fija en la de él. ¿Y qué más da lo que piensen? Nuestro éxito depende de nosotros, no del juicio de ellos. Si realmente quieres hacer esto, vamos a pelear juntos, pero no puedes dejar que las opiniones ajenas dirijan tu vida. Javier sintió un destello de valentía en sus palabras. Su corazón estaba en un torbellino, pero al mismo tiempo la emoción de lo desconocido comenzaba a tomar forma. Era un dilema, unas cuantas conexiones que había construido a lo largo de su trayectoria, y ahora estaban en la cuerda floja. «Está bien», articuló finalmente, sintiendo cómo ese pequeño sí cargaba una infinita cantidad de posibilidades. «Voy a hacerlo. Aceptemos el desafío juntos». La mirada de Valeria se transformó al instante, llena de alegría y emoción. Pero, detrás de esa luz, Javier comprendía que el verdadero reto apenas comenzaba. Entre los guiños de sus sueños compartidos, la sombra de la duda persistía. ¿Sería capaz de enfrentarse a quienes habían sido sus aliados durante años, justo cuando más necesitaba su apoyo? A medida que se vendían las ideas y planeaban los próximos pasos, comenzó a notar que su cuerpo estaba tenso y su mente desenfrenada. El tema de conversación se tornó acalorado y, sin darse cuenta, sus pensamientos se desbordaron. El momento se tornó crucial, no solo para su futuro profesional, sino también para enfrentar la resistencia interna y externa que podría surgir. ¿Qué había dejado de lado Javier? Podía sentirlo acechando, la necesidad de aprobación, la perspectiva de la traición. Mientras la noche se desvanecía y el eco de sus decisiones empezaba a resonar, un sentido de urgencia lo empujó hacia adelante. ¿Estaría a la altura de las expectativas que había creado o se convertiría en un extraño en su propio taller? El nuevo proyecto se erguía imponente,
acercándose como un faro en la bruma. ¿Podría realmente llevarlo a cabo sin perderse a sí mismo en el camino? Sin embargo, en su pecho, un pequeño destello de determinación comenzó a emerger. Enfrentar no solo lo que había antes de él, sino también lo que podría convertirse de él en este proceso, parecía ser la clave para su evolución. Esta decisión marcaría el comienzo de un camino en el que no solo lucharía por su éxito, sino por su identidad misma. Mientras la noche se cerraba y el silencio se apoderaba del taller, Javier sabía que lo que estaba a punto de suceder lo quemaría por dentro. Pero en ese fuego había luz, y esa luz podría abrir un camino, uno que finalmente lo llevaría a confrontar lo que había temido toda su vida. El próximo paso estaba por llegar, y no podía permitirse dar marcha atrás. Javier se despertó con la mente revuelta, el eco de la decisión de la noche anterior resonando en su interior. Sabía que el desafío que había decidido aceptar no solo implicaba un compromiso profesional, sino también un examen de su carácter. Mirándose en el espejo, su reflejo le devolvía una expresión tensa, un recordatorio constante de todo lo que estaba en juego. La imagen de sí mismo como un creador innovador se enfrentaba al viejo Javier, aquel que siempre había buscado la validación de los demás. El día transcurrió entre conversaciones sobre el proyecto y la planificación de etapas, pero Javier se sentía cada vez más abrumado. La casa del taller seguía siendo un santuario, pero a medida que avanzaba la jornada, la atmósfera se volvió densa. Superar su vulnerabilidad se convirtió en una tarea desgastante. En cada reunión que mantenía con Valeria y los otros consultores, un temor subyacente lo desbordaba. La sensación de que cada opinión ajena podía derribar lo que había decidido construir. «Javier, ¿puedes revisar este diseño adicional?», le preguntó Valeria, interrumpiendo su rastro de pensamientos negativos. Su tono era firme y su mirada intensa, como si pudiera percibir las sombras atormentando su mente. «Es vital que nuestro enfoque sea coherente. Si no estamos alineados, el proyecto puede fracasar». «Lo haré», respondió, sintiendo que el nudo en su estómago se apretaba aún más. La urgencia de demostrar su valía comenzaba a transformar su determinación en una carga. Mientras revisaba el diseño, sus pensamientos fueron incesantes, divagando en inseguridades latentes. Sus experiencias previas en el taller llegaban a su memoria. Una relación de confianza, pero siempre marcada con un dejo de necesidad de aceptación. En una pausa, Javier decidió salir. Necesitaba aire fresco, un momento para organizar sus pensamientos. La brisa de la tarde lo envolvió en una sensación efímera de libertad, pero, a cada instante, la historia de su nuevo camino lo acorralaba. La cuestión que lo inquietaba era clara. ¿Sería capaz de manejar la expectativa de todos a su alrededor sin traspasar su esencia? Camino hacia un parque cercano, donde se sentó en un banco, observando a las personas que pasaban. Cada rostro reflejaba distintos pueblos, luchas y anhelos, y en ese manto de humanidad, Javier comenzó a cuestionarse. ¿Acaso esa búsqueda de aprobación lo había mantenido atado a un podio de mediocridad? La idea se alojó profundamente, como un pitido persistente que demandaba su atención. ¿Era posible que el miedo al fracaso estuviera limitando su crecimiento personal? Con la mente agitada, Javier tomó la decisión de no temer a los juicios ni a las reacciones de sus amigos. Si el proyecto fracasaba, sería solamente él quien debería cargar con esa carga. Como un acto de rebelión interna, se propuso asistir a la reunión con una nueva mentalidad. Aquello se trataba de su propia visión y del arte de convertirse en el líder que aspiraba a ser. De regreso al taller, la tensión era palpable. El equipo estaba reunido, y Javier sintió que el momento había llegado. «Tenemos que hablar», comenzó, su voz resonando en el espacio como un tambor que marcaba el compás. Observó las miradas expectantes, entre la ansiedad y la curiosidad. «Sé que hay dudas sobre nuestra dirección, y la presión está ahí, lo siento. Pero quiero compartirles algo que he aprendido en estos días, y es esencial que estemos todos en la misma sintonía». La conversación se profundizó, y a medida que compartía sus inquietudes, las barreras comenzaron a desmoronarse.
Para su sorpresa, el diálogo se tornó en un intercambio constructivo. Los miedos de sus colaboradores se alineaban con los suyos, y lo que había comenzado como una carga se transformó en un punto de unión. Fue un paso hacia el crecimiento, hacia la fortaleza de su identidad profesional. Javier comprendió que, a pesar de sus temores, su papel como líder no solo era tomar decisiones acertadas, sino también permitir que otros compartieran sus perspectivas. «Estamos juntos en esto», cerró, dejando una sensación vibrante en la sala. Pero en su interior, un nuevo dilema surgía. ¿Qué pasaría si este acercamiento no fuera suficiente para cambiar la opinión de aquellos que ya se mostraban críticos? Mientras los siguientes días avanzaban, Javier sabía que empezaba a construir un nuevo camino, pero la incertidumbre seguía acechando. ¿Podía realmente cambiar la percepción en su comunidad sin perder su esencia? Y en aquel inquietante horizonte se vislumbraba la posibilidad de nuevos conflictos, desafiando no solo su liderazgo, sino su propia voz. ¿Sería capaz de superar la próxima prueba que se avecinaba en el camino? A medida que pasaban los días, Javier se sumergió en un torbellino de pensamientos que giraban en torno a su nuevo rol. La presión de demostrar que podía ser un líder eficaz comenzaba a invadirlo, cada vez más. Durante las reuniones, su mente se debatía entre el deseo de hacer oír su voz y la creciente necesidad de mantener un ambiente colaborativo que estaba empezando a fraguar. Cada intento de liderazgo era, inevitablemente, una batalla interna. Defender su visión sin cruzar la línea entre la confianza y la arrogancia. Un nuevo desafío se presentó al recibir el feedback de un cliente importante. La opinión externa, al fin y al cabo, podía depender de su capacidad de inspirar confianza. Al leer el correo, una sensación de inquietud lo invadió. Había recibido comentarios negativos sobre el diseño que presentaron hace una semana. El cliente se mostraba insatisfecho con la propuesta, tachándola de falta de innovación y poca audacia. El peso de la crítica lo presionaba en lo más profundo de su ser, como si se desintegrara bajo la mirada de quienes creían en su liderazgo. Aislado en su oficina, sintió un cúmulo de emociones encontradas. Por un lado, la defensiva natural lo empujaba a rechazar las críticas, pero por otro, la voz interna que emergía desde su reciente transformación lo instaba a adoptarlas como una oportunidad. Entonces, se planteó la pregunta crucial: ¿realmente estaba dispuesto a evolucionar y aceptar la crítica como parte del crecimiento, o se refugiaría en su zona de confort, ese lugar de la mediocridad que le había acompañado tanto tiempo? Tomó una respiración profunda y se comprometió a enfrentar la situación. La reunión con el cliente se programó para la semana siguiente, y sabía que debía aprovechar cada momento hasta entonces. Era su oportunidad no solo de defender su proyecto, sino de demostrar que había aprendido a escuchar. Sin embargo, el nudo en su estómago persistía. Sería una confrontación directa que lo expondría al juicio ajeno, la palabra que tanto le había costado manejar. Los días previos a la reunión se convirtieron en un viaje de introspección. Javier dedicó tiempo a analizar cada crítica recibida, a buscar lo que había que mejorar y a identificar las fallas en la propuesta del taller. Con cada reflexión, sentía que su mente se abría para permitir nuevas ideas y alternativas. Empezó a ver el feedback no como un ataque, sino como un catalizador que podía desencadenar un cambio. Esta perspectiva transformadora lo instó a reunirse con su equipo una vez más. «Necesitamos ajustar nuestro enfoque», compartió en una reunión intensa, mirando a Valeria y los demás. Esta vez, la tensión era palpable, pero la energía también. «He analizado las críticas y creo que podemos hacer algo mejor, algo que realmente marque la diferencia. ¿Qué ideas tienen que podrían llevar este proyecto a otro nivel?», preguntó, con la esperanza de generar un clima de colaboración. Las respuestas y sugerencias comienzan a fluir en un ambiente fértil, por la apertura que había cultivado. Al final de la sesión, Javier sintió, a pesar de los temores, una chispa de optimismo. Había radicado la habilidad de confrontar su propia incertidumbre,
de liderar no solo con la voz, sino incentivando la creatividad colectiva. La presión había vuelto a convertirse en una ola de motivación. Cuando se acercó el día de la reunión con el cliente, un nuevo desafío se presentó. El deseo de demostrar su valía chocaba con el miedo a ser expuesto de nuevo. Al prepararse para el encuentro, Javier sintió la presión acumulándose. Necesitaba enfrentarse no solo al cliente, sino también a su temor más profundo, la posibilidad de volver a fallar. Al entrar a la sala de reuniones, Javier sintió el aire cambiar. Miradas expectantes se centraron en él, y la duda lo recorrió como un escalofrío. En ese instante, supo que no podía retroceder. Tenía que enfrentarse a su miedo, porque en el fondo, si no lo hacía ahora, nunca lo haría. ¿Sería esta la vez en que realmente podría cambiar el rumbo de su historia profesional? La respuesta parecía tan esquiva como el aire que llenaba sus pulmones, anticipando el desafío que lo aguardaba. La sala estaba impregnada de una atmósfera cargada de expectativas. Javier buscó con la mirada a los miembros del equipo, quienes se habían convertido en su respaldo en este proceso de transformación. Sabía que ya no era el mismo de antes, había crecido, había aprendido a escuchar, a considerar las opiniones ajenas como valiosas. Aquella reunión con el cliente no era solo un punto de inflexión profesional, sino también un reflejo de su capacidad para trascender sus propias limitaciones. Mientras se preparaba para abordar la presentación, su mente se inundó de imágenes del trabajo realizado en equipo, del proceso de revisión que había realizado con Valeria y los demás. La colaboración se había convertido en su herramienta más poderosa. Cada idea aportada era como un ladrillo que reforzaba la estructura de su propuesta. Sin embargo, inmediatamente la incertidumbre volvió a asomarse como un eco de sus dudas pasadas. ¿Sería suficiente? El silencio de la sala se rompió cuando el cliente, un ejecutivo con una expresión serena pero crítica, tomó la palabra. «Gracias por venir», empezó, dejando un leve resquicio para la cordialidad. «Hemos revisado sus propuestas y hay puntos que necesitamos discutir». Las palabras resonaron en la mente de Javier. Este era su momento de brillar, de poner en práctica todo lo aprendido. Consciente de que cada respuesta que diera podría definir su imagen como líder, respiró hondo y comenzó a presentar los ajustes que había implementado. Aprovechó cada pausa, cada mirada fija, para conectar con la audiencia. La experiencia no era solo una exposición de datos, sino una conversación. Pronto, la tensión comenzó a transformarse en un diálogo abierto. Javier fue capaz de mostrar la evolución de su trabajo y cómo el equipo había abordado las críticas constructivas. Al observar el rostro del cliente, notó que, poco a poco, la desaprobación daba paso a un leve interés. Sobre la base de la información presentada, el clima en la sala cambió. Las preguntas surgieron y, por primera vez, Javier sintió que no estaba solo. La conversación se tornaba en una danza fluida donde él y su equipo podían compartir reflexiones. Frente a esas miradas exigentes, reveló haber aprendido de cada error, de cada comentario. Se sintió empoderado, su voz firme y clara al manifestar su visión renovada. A medida que se desarrollaba la charla, se percató de que no era solo sobre el diseño. Era un ejercicio de confianza, de aprender a manejar la crítica como combustible para el crecimiento. El cliente, aunque aún crítico, parecía estar considerándolo. La conexión se estaba forjando, sentía más apoyo que presión, y en esos momentos de intercambio, Javier supo que había creado una atmósfera propicia para discutir el futuro. Pero cuando pensó que todo marchaba sobre ruedas, el cliente, con un gesto sutil, cambió el rumbo de la conversación. Aprecio la evolución y el esfuerzo, pero aún busco algo más. Estoy abierto a escuchar alternativas. Sin embargo, debo ser claro, si no hay audacia en la propuesta, no habrá un acuerdo. Aquella última frase golpeó a Javier como un baldazo de agua fría. Aquel enfrentamiento inesperado con la exigencia del cliente lo sacó de su zona de confort. Era una prueba que no solo cuestionaba su trabajo, sino también su valor profesional. Tenía que decidir, en un abrir y cerrar de ojos, entre seguir adaptándose a lo que se esperaba de él
o de una vez por todas, arriesgarse a ser audaz, a dar un salto que podría llevar su carrera en una dirección completamente diferente. Mientras la tensión comenzaba a escalar, Javier se dio cuenta de que su verdadero desafío no acababa con la presentación. ¿Tendría el coraje de definir su propia audacia y abandonar el temor al juicio ajeno? Esa pregunta retumbaba en su mente mientras los ojos de todos se centraban en él, aguardando su respuesta. ¿Dónde lo llevarían sus decisiones y su renovada confianza? La respuesta de Javier se atascó en su garganta, golpeando sus dientes como un tambor que se prepara para el clímax de una sinfonía. Era la oportunidad que había estado esperando. Sin embargo, quería ser más que un simple ejecutor de una propuesta. Ante la misma mirada incisiva del cliente, sintió el calor del desafío. No se podía quedar en la mediocridad que solía permitirle la complacencia. La sala, ahora llena de un silencio expectante, se convirtió en un vacío que amenazaba con tragárselo. En un instante de casi indecisión, una imagen clara emergió en su mente. Valeria, su colaboradora más cercana, sonriéndole desde el lado del escritorio, firme y segura. Era como una chispa que encendió su valentía. No se trataba solo de él, sino de todo el equipo, de las ideas que habían compartido y los esfuerzos que habían invertido. «Lo entiendo perfectamente», comenzó a decir, sintiendo que cada palabra era una pieza esencial de un rompecabezas en proceso. «Estamos aquí para crear algo no solo funcional, sino que resuene con su visión más ambiciosa. Quiero ser audaz, pero para eso necesito su confianza como socio en esta aventura. Le propongo un enfoque radicalmente diferente». Mientras hablaba, las palabras fluyeron con una intensidad que le sorprendió. Se despojaba de su habitual modestia, no para dejarse llevar por la vanidad, sino para mostrar la verdadera capacidad creativa que atesoraba en su interior. Cada frase se creaba con el propósito de impresionar, pero también de desafiar las expectativas que los demás habían puesto sobre él. A medida que describía su nueva visión, una idea audaz que había tenido en un momento de reflexión, se sintió cargar de energía. Imaginemos un diseño no solo centrado en lo que desea, sino en lo que puede convertirse. Quiero aprovechar el diseño para convertir su experiencia comercial en una historia, un viaje que sus clientes no solo visiten, sino que vivan. Quiero que se transformen en parte de su marca, que recuerden lo que sentimos en ese momento, en lugar de solo la solución que les ofrecemos. El cliente lo observaba, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. Sin embargo, había un pequeño cambio en su postura, una apertura que Javier captó de inmediato. Era un indicio, una señal de que su audacia había hecho eco en la mente del ejecutivo, aunque la duda no había sido completamente disipada. Con cada frase que pronunciaba, Javier sentía que su propia transformación personal se materializaba en la habitación. No solo como un profesional competente, sino como un visionario que estaba reclamando su lugar en ese ámbito que antes le resultaba intimidante. Cada palabra que compartía no era solo sobre el proyecto. Era una reafirmación de su nuevo yo, de su capacidad para liderar, para innovar, para desafiar. Cuando terminó de exponer su propuesta, el ambiente se cargó de una energía palpable. Javier observó cómo el cliente reflexionaba, su expresión menos severa, más contemplativa. Aquello era un indicio. Tal vez su decisión de ser audaz empezaba a dar frutos. Pero, en un giro inesperado, el cliente respondió: «Es un enfoque interesante, Javier. Ahora me temo que es tu alrededor el que necesita audacia. ¿Cómo garantizarás que tu equipo se una a esta visión? ¿Cómo vas a lograr que este punto de inflexión en tu carrera no sea solo una anécdota?» El nuevo desafío disparó un torrente de emociones en Javier. La franqueza del cliente lo puso contra las cuerdas. El reconocimiento estaba al alcance, pero también el riesgo de todo lo que había construido con tanto esfuerzo. ¿Sería capaz de inspirar a su equipo a seguirlo en este camino audaz? La duda se asomó nuevamente, desafiándolo a encontrar una forma de involucrar a cada miembro. Mientras la charla avanzaba, un sentimiento de urgencia lo invadía. Había mucho en juego, y con cada pregunta que surgía, el eco del desafío era más fuerte.
En el fondo, sabía que no solo se trataba de ganar el contrato. Estaba en juego su crecimiento personal, su capacidad para convertirse en el líder que siempre anheló. ¿Cómo podría inspirar a su equipo a dar ese salto? ¿Qué recursos necesitaría? La determinación y la presión se entrelazaban en su mente. Se dio cuenta de que su viaje estaba aún lejos de concluir. Justo cuando iba a hablar de su estrategia, un nuevo camarón de su audaz testimonio surgió en su mente, desafiándolo a unir los puntos entre su ambición y la entrega colectiva del equipo. Ese momento pivotal le hizo entender que la verdadera hazaña era llevar a su equipo a ser parte del cambio, a construir no solo propuestas audaces, sino a desarrollar juntos una visión que resonara. La mirada del cliente pesaba en sus hombros. La sala estaba silenciosa, pero Javier comenzaba a ver la luz del camino a seguir. El desafío era monumental, y Javier sabía que cada paso a partir de ese instante definiría su carrera y su identidad. Con la presión elevándose, se planteó una pregunta crucial. ¿Era capaz de demostrar que su liderazgo podía transformar la realidad de su equipo y llevarlo hacia la audacia? Esa interrogante permanecía flotando en la sala, agazapada, mientras el futuro se tornaba incierto. ¿Qué decisión tomaría Javier? ¿Qué audacia desataría en su próximo movimiento? La voz del cliente aún resonaba en la mente de Javier, mientras ella se desvanecía lentamente en un murmullo de incertidumbre y expectativa. Reconocía que sí, podía ser su propio faro en esta travesía, pero había que iluminar también el camino de su equipo. La pregunta era, ¿cómo comunicarles su nuevo enfoque sin desdibujar la confianza que habían construido? Las siguientes horas se convirtieron en una tormenta de ideas en su mente. No podía permitir que la presión del cliente nublara su visión. Era fundamental no solo aspirar a ganarse el respeto del cliente, sino también desplegar la confianza de su equipo en lo que era capaz de alcanzar. Así, surgió la idea de una reunión propia donde cada miembro del equipo pudiera cuánto más allá podían llegar juntos. Cuando llegó el día, se sentó en el extremo de la mesa de la sala de reuniones. Su equipo lo rodeaba con miradas curiosas. La atmósfera era tensa, como si todos anticiparan la tormenta que podía desencadenarse de un momento a otro. Javier respiró hondo. En lugar de lanzar su propuesta sobre la mesa, optó por abrir el diálogo. Hoy planteamos la visión del cliente, pero quiero que todos aportemos nuestras ideas también. Cada uno de ustedes trae una fortaleza única y es crucial que la recordemos. Construiremos algo más que un proyecto. Crearemos una narrativa que hable al corazón de nuestros clientes. Al principio, el silencio entre sus compañeros era abrumador. Poco a poco, se vivieron murmuraciones y miradas cómplices. Javier aprovechó cada momento de vacilación para estimular la conversación. Con cada comentario, captaba pequeñas luces de inspiración que empezaban a brotar de su equipo. Veía cómo lentamente las caras de sus colaboradores encendían una chispa de emoción, transformando el aire en un ambiente de colaboración. Valeria, en la esquina de la mesa, le devolvía una mirada de aprobación. Cuando comenzó a hablar, la energía en la sala se renovó. Si vamos a contar una historia, necesitamos una conexión genuina. ¿Y si involucramos a nuestros clientes en el proceso? Sugirió con un brillo en los ojos. La posibilidad de coexistir entre sus ideas y las del cliente comenzó a tomar forma en la mente de Javier. Esa conversación fluida fue, en sí misma, una evolución. Javier se dio cuenta de que su travesía personal había estado, en última instancia, ligada a la forma en la que daba poder a los demás. En ese entorno colaborativo nacía no solo una propuesta innovadora, sino una cultura de apertura y creatividad que se asomaba con cada intervención. La pregunta inicial del cliente acerca de la audacia se había cristalizado en un nuevo entendimiento. La audacia no solo era suya, sino de todo su equipo. A medida que el diálogo progresaba, el temor que había sentido en la reunión con el cliente se fue desvaneciendo, reemplazado por la confianza que brotaba de cada intervención de sus colegas. Pero la verdadera revelación llegó cuando uno de los colaboradores, el más tímido del grupo, se atrevió a hablar.
Lo que siembra hoy, Javier, es lo que cosecharás mañana. Somos un conjunto. No eres solo un líder, eres parte de este viaje. Esas palabras resonaron en su interior, fabricando un eco que lo conmovía. Javier tomó tiempo para reflexionar, sabiendo que el momento era crucial. La forma en que su equipo comenzó a implicarse significaba que estaban resonando con su visión. Sin embargo, era evidente que esta nueva dirección iba a requerir más que una simple reunión inspiradora. El camino hacia una ejecución exitosa exigía dedicación y tiempo. Una pregunta comenzó a agolparse en su mente. ¿Estaba realmente preparado para ser ese líder que provee un espacio fértil para que florezcan ideas radicales, incluso cuando eso signifique desafiar algunos paradigmas establecidos? Mientras salía de la reunión, la convicción crecía dentro de él. Había dado un paso hacia el cambio, pero sabía que la travesía aún no había terminado. Con el cliente esperando su respuesta sobre la nueva dirección, la presión se volvía solidaria. Sin embargo, una inquietante pregunta se planteaba en su mente al mirar al equipo que había inspirado. ¿Podría asumir el coste de ello si las cosas no salían como esperaba? En ese instante, Javier se sintió como un navegante en aguas desconocidas, donde cada decisión repercutía no solo en él, sino en todos los que lo rodeaban. La elección estaba ante él. Se arriesgaría a abrir un camino que podría transformar no solo su carrera, sino la cultura del equipo hacia algo que nunca habían imaginado. Javier se despertó con el amanecer, la luz del sol tiñendo su taller con destellos dorados. La presión de los días pasados seguía presente, pero esta vez había un cambio en su interior. Había comprendido que su evolución no solo dependía de su capacidad para presentar una propuesta innovadora al cliente, sino de su habilidad para construir un equipo sólido, donde cada voz contara, donde cada ideología tuviera cabida. Con una resolución firme, decidió que no iba a permanecer en la sombra del temor. Estaba listo para asumir la responsabilidad de liderar, no solo como un carpintero que trabajaba con sus manos, sino como un maestro que impulsaba a su equipo hacia la grandeza. Había llegado el momento de transformar la visión compartida en realidad. En su camino hacia la sala de reuniones, su mente bullía de ideas. Conversaciones previas se entrelazaban en su fracasar de percepciones superadas. Sabía que la audacia que necesitaban no era otra cosa que explorar y aceptar el riesgo, ir más allá de lo convencional. A medida que se reunió con Valeria y su equipo, notó la atmósfera frágil de expectativas y esperanzas. Quería que cada uno de ellos sintiera que eran parte de algo más grande. Comenzó a hablar, la pasión resonando en cada palabra. Quiero que este proyecto sea nuestro viaje. No solo se trata de cumplir lo que el cliente desea, sino de forjar algo que nos represente, que refleje nuestra creatividad y destrezas. A medida que el diálogo se desarrollaba, comenzaron a fluir ideas audaces, cada uno agregando su toque único y personal. Javier sentía que, al abrir el espacio, la energía en la sala empezaba a vibrar con fuerza. Las perspectivas de cada miembro se entrelazaban con una sinergia poderosa. La timidez se transformaba en confianza, las dudas en seguridad. Un miembro del equipo se levantó y propuso algo innovador. ¿Y si incorporamos elementos de sostenibilidad que también resalten el valor nostálgico del pasado, pero que lo actualicen? La idea encontró eco en todos, y Javier sonrió al ver cómo la chispa de la creatividad iluminaba los rostros a su alrededor. Cada voz tenía un peso, un significado. En aquel instante comprendió que su papel era facilitar ese flujo creativo más que dirigirlo. Cada progreso parecía acercarlo a la esencia de lo que había querido construir desde el principio. Un taller en el que la comunidad y la colaboración definieran su legado profesional. Había avivado no solo su deseo de triunfar, sino el propósito de unirse a sus colaboradores, rescatando lo mejor de cada uno. Con esas reflexiones resonando en su mente, Javier se sintió libre para innovar e inspirar. Al final de la jornada, se sentaron juntos para preparar la presentación final para el cliente. Javier se dio cuenta de que, a pesar del temor residual, había madurado como líder. Estaban listos,
no solo porque tenían ideas brillantes, sino porque el vínculo entre ellos se había fortalecido, creado en la confianza y en la audacia compartida. El día de la reunión con el cliente estaba a la vista. Javier sintió como si hubiera recorrido un largo camino, desde el carpintero temeroso de aceptar la ayuda de su nuera hasta el líder comprometido a enfrentar la evolución que su taller necesitaba. En su corazón, sabía que sus pasiones y su camino ahora estaban irremediablemente entrelazados con los de su familia. El día de la presentación llegó. La sala estaba llena de miradas expectantes. Javier sonrió a su equipo, recordando su viaje conjunto, su crecimiento y el poder de cada voz unida. Cuando presentó su propuesta, no habló solo de cambios en diseño. Habló acerca de sueños, de valores, de sostenibilidad, de cómo cada elemento del proyecto llevaba la esencia del taller, su legado familiar, pero elevándolo a las alturas que jamás imaginó. Al final de la presentación, tras un momento de silencio, el cliente sonrió. Esta es la audacia que buscaba. No solo presentaron un diseño sólido, han tejido una historia que resuena. Estoy dispuesto a darles una oportunidad. El alivio y la euforia llenaron la sala, pero para Javier, el verdadero triunfo ya había ocurrido mucho antes. Con el cierre de ese capítulo, Javier había llegado a un punto de gran realización personal. No solo había ganado la oportunidad de trabajar en un gran proyecto, sino que había encontrado un terreno fértil para crecer junto a su equipo. Con la confianza sólida y el reconocimiento de su potencial, supo que podía conquistar cualquier reto que se presentara en el camino. Debía, sin embargo, mantener esa dirección. Era un nuevo comienzo, y mientras su taller cobraba vida con el eco de los sueños compartidos, una nueva historia se escribía. Javier había conquistado el cambio y estaba decidido a sostenerlo, a construirse a sí mismo, un paso firme a la vez. Ahora, el verdadero desafío que enfrentaba era mantener esa conexión auténtica, esa audacia atrevida y entregar su labor con la misión de inspirar a otros. Así, seguía en camino, no solo para forjar una nueva vida en su taller, sino también para honrar la familia que creía en él y en el propósito que había decidido abrazar. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la audacia y el crecimiento personal pueden cambiar el rumbo de la vida. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Recuerden que cada acción cuenta para alimentar el algoritmo.